Hola amigos de la huertina de Tony, bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a ver cómo y cuándo podemos plantar los bulbos de primavera, especialmente los bulbos de flores en nuestro huerto, jardín o maceta. Y como veis, aquí tengo todo el material que vamos a necesitar para cultivar nuestros bulbos de primavera. Darle las gracias a Leroy Merlin por proporcionarme todo lo necesario para su cultivo. En este caso voy a plantar unas dalias que son unas flores preciosas y muy vistosas para nuestro huerto o para una maceta. Y todo esto que veis lo podéis encontrar en la sección de jardinería de Leroy Merlin. Os dejo unos enlaces en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ahora, manos a la obra. Vamos a poner unos bulbos en el huerto y otros en maceta. Ya hemos ido viendo en otros vídeos del canal la importancia de que reservemos una zona del huerto para plantar flores. De esta manera mejoraremos la producción y disminuiremos el ataque de plagas. Esta es la zona que yo he elegido, así que vamos a ver cómo preparar el suelo y las necesidades que tiene la dalia. Una vez limpio, lo primero que haremos será preparar el suelo para su cultivo. Y aunque vayamos a plantar dalias, realmente este vídeo nos sirve para todos los bulbos de primavera, ya que todos o casi todos tienen las mismas necesidades de suelo. Entre otras cosas, necesitan suelos sueltos que drenen muy bien y aunque puedan crecer en suelos pobres, si queremos tener un buen desarrollo de las plantas, lo ideal es que a la hora de preparar el suelo añadamos materia orgánica o compost. Y debemos evitar en todo momento cultivar nuestros bulbos en suelos muy compactados o arcillosos. Y ya tenemos nuestro bancal listo. Es importante a la hora de plantar los bulbos de primavera no querer adelantarnos, ya que cada zona es diferente. Debemos conocer bien nuestra zona porque son sensibles a las heladas, nos los pueden matar. Y aunque se pueden plantar a finales del invierno, dependiendo de nuestra zona y de nuestro clima, lo haremos a mediados de primavera. Y otro dato importante a la hora de elegir el sitio donde plantarlos es la exposición solar. Son plantas que deben estar a pleno sol. En zonas más sombrías y más húmedas pueden dañar la planta y sobre todo no va a tener el desarrollo que deseamos. Teniendo esto en cuenta, ya podemos cultivar nuestros bulbos. Ahora sí, a la hora de hacer el hoyo depende un poco del bulbo que vayamos a plantar. No todos los bulbos tienen la misma profundidad de siembra, que puede estar entre los 5 y los 15 centímetros de profundidad. En este caso, las dalias haremos un hoyo a 10 centímetros de profundidad. Así que con un ahollador o con una pala haremos un hoyo de unos 10 centímetros para plantar nuestras dalias. Si queremos plantar más de un bulbo, dependiendo del tipo de planta que sea, la distancia de siembra entre uno y otro también cambia. Yo, como voy a poner dalias, lo ideal es cultivarlas a unos 30 centímetros de separación entre plantas. Pero como os digo, eso ya depende un poco del bulbo que vayamos a plantar. Un paso importante es asegurarnos de su estado. Bien hayamos comprado los bulbos o los hayamos extraído en otoño para conservarlos y plantarlos otra vez en primavera, debemos comprobar que estén bien. Debemos asegurarnos del buen estado de los bulbos. Al tacto debemos comprobar que esté duro por todas las partes y que no existan zonas blandas. De esta forma nos aseguramos un éxito total en su germinación. Y otra cosa importante es que si compramos las dalias, esto por ejemplo no nos serviría para plantarlo. Debe estar unido a este bulbo principal, que es donde estaba el tallo floral y donde va a germinar. Como veis, de hecho, aquí ya tiene un brote. Eso sí, esto no lo separamos, tenemos que plantarlo todo junto. Así pues, para plantarlos debemos fijarnos donde estuvo el tallo floral, ¿vale? No lo vayamos a plantar al revés, de esta forma. Nos fijamos en donde estuvo el tallo floral y esto lo ponemos hacia arriba. Y los bulbos los posamos sobre el hoyo. Y a la hora de tapar es importante que tapemos sin apretar la tierra, que no les cueste nada germinar. Y ya tenemos nuestro bulbo plantado. En este caso, pues lo mismo, buscamos el tallo floral donde estuvo y esto lo plantamos hacia arriba. Lo metemos, perfecto. Y tapamos. Y estos los desechamos. Y como siempre, después de haber plantado o sembrado algo, aplicaremos un muy buen riego para asentar el terreno y que a las plantas no les cueste nada germinar. Y en cuanto a los riegos, estos deben ser ligeros, es decir, no debemos regar en exceso para evitar la pudrición del bulbo.
Además, debemos hacer riegos espaciados y en todo momento evitar encharcamientos. Eso sí, en verano y dependiendo de nuestras temperaturas podemos aumentar un poco los riegos si comprobamos que se nos seca el sustrato. Ahora esperaremos a que empiecen a brotar y a disfrutar de estas preciosas flores. Así que ahora vamos a ver cómo plantarlas en maceta y las pequeñas diferencias que ello conlleva. Yo voy a plantarlas en estas jardineras donde incluso podríamos poner diferentes tipos de plantas bulbosas para darle más variedad y colorido. Para cultivar plantas bulbosas en maceta vamos a necesitarlas algo grandes y aunque los bulbos no tienen muchas raíces profundas, sí que van a ir sacando pequeños bulbos laterales. Así que al menos debemos usar macetas de unos 20 centímetros de profundidad y de diámetro como mínimo. En este aspecto la preparación de suelo es mucho más sencilla. Debemos buscar sustratos como este que sean de calidad, ricos en nutrientes, como este que por ejemplo tiene humus de algas que aumenta la fertilidad del suelo. Sería más que suficiente para un buen desarrollo de nuestros bulbos. Y hacemos exactamente igual que en el huerto, un hoyo a 10 centímetros y pondremos, en este caso, en esta jardinera, 2 dalias, una a cada extremo. Incluso podríamos poner alguna bulbosa o aromática en el medio si fuera de porte pequeño. Los riegos, en el caso de la maceta, debemos vigilarlos un poco más y la frecuencia de riego debe ser un poco mayor, ya que al estar en maceta se nos secará muchísimo antes el sustrato. Ahora solamente nos queda esperar a que broten y disfrutar de sus flores en primavera-verano. Darle de nuevo las gracias al Leroy Merlin por hacer posible este vídeo. Como os dije antes, os dejo más info en la descripción. Así que nada, huertonianos, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya servido y nos vemos el próximo jueves en el canal de la Huertina de Tony. ¡Hasta luego!